dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres, dice el Señor. Escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Evangelio de hoy. Domingo 1 de septiembre de 2024. Primera lectura. Lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículos 1 y 2 y del 6 al 8. Moisés habló al pueblo diciendo: Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os mando cumplir. Así viviréis y entraréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar. No añadáis nada a lo que os mando, ni suprimáis nada. Así cumpliréis los preceptos del Señor, vuestro Dios, que yo os mando hoy. Ponedlos por obra, que ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos que, cuando tengan noticia de todo ello, dirán: Cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Y en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca como lo está el Señor Dios de nosotros siempre que lo invocamos? ¿Y cuál es la gran nación cuyos mandatos y decretos sean tan justos como toda esta ley que hoy os doy? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra, nunca fallará. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos 17 y 18, 21 y 22 y versículo 27. Todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de los astros, en el cual no hay fases ni periodos de sombra. Por propia iniciativa con la palabra de la verdad nos engendró para que seamos como la primicia de sus criaturas. Aceptad dócilmente la palabra que ha sido plantada y es capaz de salvaros. Llevadla a la práctica y no os limitéis a escucharla, engañándoos a vosotros mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre es esta: visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones y no mancharse las manos con este mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 8, 14 y 15 y del 21 al 23. En aquel tiempo, se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios,
codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor, bien sabes que tenemos la fe y la esperanza de tener un encuentro contigo en esta oración, pero no son suficientes, porque somos hábiles para aferrarnos a nuestro propio parecer. Ayuda nuestra incredulidad e ilumínanos para que sepamos abrir no solo nuestra mente, sino nuestro corazón para escuchar lo que hoy nos quieres decir. Ven, Espíritu Santo, enciende con tu luz y llena nuestra vida con tu amor. La grandeza de los mandamientos. El libro del Deuteronomio, que es uno de los más famosos de la Torá judía, el Pentateuco cristiano, nos ofrece una bella lectura que nos habla de la grandeza de los mandamientos de Dios. Este libro tuvo una historia muy movida, ya que parece que estuvo escondido, al menos una parte, en el templo de Jerusalén por miedo a las actitudes antiproféticas de algún rey de Judá, hasta que Josías, un gran rey, abrió las puertas de la reforma religiosa. Entonces, los círculos proféticos volvieron sus ojos a este libro, que recogía tradiciones religiosas muy importantes. La lectura de hoy era el comienzo del libro en aquella época y se invita al pueblo a considerar con sabiduría los mandamientos de Dios. Porque los mandamientos no deben ser considerados como prohibiciones, sino como la forma en que Dios está cerca de su pueblo y por ello éste debe escucharlo, servirlo y buscarlo. La lectura nos invita, pues, a no avergonzarnos de los mandamientos cuando en ellos se expresa su voluntad salvífica. Es verdad que los mandamientos se entienden, a veces, en sentido demasiado legalista y, entonces, a algunos, les parecen insoportables. Y será Jesús quien libere los mandamientos de Dios de ser una carga pesada, con objeto de acercar a Dios a todos nosotros. Abrirse a los dones divinos. La carta de Santiago recoge la enseñanza de los dones de Dios. Su comparación con los astros del cielo que se eclipsan en momentos determinados, no afecta al Padre de las Luces. Es un texto lleno de claves sapienciales en la mejor tradición de la teología judía. Dios ha querido darnos los dones verdaderos y se revelan, para el autor de la carta, en la palabra de Dios. Valoramos aquí una legítima teológica de la palabra, ya que en ella está la salvación. Es una palabra que opera la salvación de nuestro corazón y de nuestras mentes. Es verdad que pide, para que pueda salvarnos, ponerla en práctica. Sabemos que la carta de Santiago es de una efectividad incomparable, como sucede en su discusión sobre la fe y las obras. ¿Cómo es posible ponerla en práctica? Atendiendo a los que nos necesitan. A los huérfanos, viudas y los que no tienen nada. Y eso, por otra parte, es la verdadera religión, es decir, la verdadera adoración de Dios. La voluntad de Dios humaniza. El Evangelio, después de 5 domingos en que hemos estado guiados por Juan 6, retoma la lectura continua del segundo Evangelio. El tema es la oposición entre mandamientos de Dios y tradiciones humanas. La cuestión es muy importante para definir la verdadera religión, como se ha puesto de manifiesto en la carta de Santiago. El pasaje se refiere a la pregunta que los fariseos, cumplidores estrictos de las tradiciones de los padres, plantean a Jesús, porque algunos seguidores suyos no se lavan las manos antes de comer. La verdad es que esta es una buena tradición sanitaria, pero convertida en precepto religioso, como otras, puede llegar a ser alarmante. Es el conflicto entre lo esencial y lo que no lo es, entre lo que es voluntad de Dios y lo que es voluntad de los hombres en situaciones religiosas y sociales distintas. Este conjunto de Marcos 7:1 al 23 es bastante complejo y apunta claramente a una redacción y unificación de tradiciones distintas. Unas del tiempo de Jesús y otras posteriores. Son 2 cuestiones las que se plantean. 1. La fidelidad a las tradiciones antiguas. 2. El lavarse las manos. En realidad es lo primero más importante que lo segundo. El ejemplo que mejor viene al caso es el de, el voto que se hace a Dios de una cosa, por medio del culto, lo cual ya es sagrado e intocable, sino irreemplazable. Si esto se aplica a algo necesario a los hombres, a necesidades humanas y perentorias, parece un contra Dios que nadie pueda dispensar de ello. Si alguien promete algo a Dios que nos ha de ser necesario para nosotros y los nuestros en tiempos posteriores, no tendría sentido que se mantenga bajo la tradición del Orbán. Los mismos rabinos discutían a fondo esta cuestión. La respuesta de Jesús pone de manifiesto la contradicción entre el Orbán del culto y el decálogo, voluntad de Dios, citando textos de la ley.
Éxodo 20, 12, 21 y 17, Deuteronomio 5, 16, Levítico 29. Dios, el Dios de Jesús, no es un ser inhumano que quiera para sí algo necesario a los hombres. Dios no necesita nada de esas cosas que se ponen bajo imperativos tradicionales. La religión puede ser una fábrica inhumana de lo que Dios no quiere, pero si lo quieren los que reemplazan la voluntad de Dios para imponer la suya. Los cristianos estamos llamados a no sofocar la vida de ninguna persona o miembro de la comunidad creyente con la imposición de leyes y tradiciones que, presentadas en nombre de Dios, atentan contra su libertad e integridad. La verdadera exposición de la voluntad de Dios muestra cómo todos tendemos a la vida, no a la muerte, a la justa y necesaria satisfacción de nuestras auténticas necesidades vitales, al crecimiento, a desplegar lo mejor de nosotros mismos, no al cumplimiento de preceptos que impiden la vida. Por eso buscamos y escuchamos a los que viven y hacen vivir, a los que, desde su corazón recto, evidencian que la vida en libertad y dignidad es expresión del querer de Dios. Qué maravillosa una sociedad humana y cristiana en la que cada persona y cada creyente aportan su haz de leña para mantener el fuego, para hacer fecunda la vida, para sostener la esperanza, para alimentar la comunión de los hijos de Dios, para engrandecer el Evangelio, para hacer realidad la única exigencia de Dios: el amor. Qué maravilloso optar finalmente por vencer la fuerza de la costumbre, de lo que siempre ha sido así, para ingresar en el mundo de la vivencia de la fe y de la esperanza, para hacer de su celebración un acto festivo lleno de alegría y gozo. Qué maravilloso tener el corazón como fuente de las acciones. Mensaje para hoy. Escuchen, hijos, vivan su fe, esperanza y amor con intensidad de corazón, desde dentro, sabiendo que lo que cuenta es la pureza de tus intenciones, por encima del cumplimiento legalista de lo prescrito. Yo soy tu Padre, yo te conozco y te he creado. En la persona de mi Hijo, de Jesús de Nazaret, te invito a recrear tu vida, a dejarte modelar en tu comportamiento y actitudes por su palabra liberadora, que te hace crecer, que te da luz para optar siempre por lo bueno y lo bello que te rodea. Con el poder del Espíritu Santo, podrás discernir entre mi voluntad y simples tradiciones humanas, eligiendo mi voluntad, viviendo con autoridad tu fe de modo que tenga serias repercusiones en la vida de la comunidad y de la sociedad, que se beneficiarán de tus actos libres, limpios de corazón y al servicio de los más necesitados. Para reflexionar. ¿Cómo presentar la voluntad salvífica de Dios que mira el corazón humano, a fin de que muchos se animen a hacer experiencia de libertad, de confianza y de servicio al prójimo? ¿Cómo liberar la ley de Dios de tanta tradición que nada tiene que ver con el querer de Dios? Oremos. Padre, con tu Espíritu Santo haz de nuestra comunidad de fe un signo visible de tu voluntad, de tu querer liberador del ser humano de todo lo que en tu nombre se le ha impuesto, para que siendo libre se experimente verdadero Hijo tuyo, amado y salvado para la eternidad. Padre, con tu Espíritu Santo haz de nuestra comunidad de fe un signo visible de tu voluntad, de tu querer liberador del ser humano de todo lo que en tu nombre se le ha impuesto, para que siendo libre se experimente verdadero Hijo tuyo, amado y salvado para la eternidad. Amén.